Bueno, acuérdense siempre, como les dije, es decir, cuando vayan teniendo alguna duda, pregúntenme. Yo les voy a dar hoy la reexpresión del patrimonio neto. Si ustedes se fijan, el patrimonio neto es, ya lo van a ver cuando veamos presentación, que es un estado muy importante y es un estado no estático, un estado que tiene movilidad, porque nos va mostrando desde saldos iniciales, aumentos y disminuciones del patrimonio neto para llegar al saldo final. ¿No es cierto? Y fíjense que dentro del estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial es el que tiene un anexo o un cuadro aparte. O sea que tiene una importancia bastante buena en el sentido de que, diría yo, es a lo mejor el corazón de la empresa, el patrimonio neto. Es decir, siempre se dice, yo tengo tan patrimonio, o aquel señor tiene un patrimonio bastante holgado, o aquel tiene un patrimonio muy escaso. Siempre más o menos sirve como referencia de alguna magnitud, digamos, la cantidad o el monto del patrimonio neto. Vamos, yo les voy a dar lo que generalmente van a tener mayor uso para reexpresar el patrimonio neto, y después les voy a hacer algunas consideraciones de la resolución 539. Ya vamos a ver qué es, ya Marcos más o menos le ha comentado qué es la resolución 539, pero vamos a ver, chicos, ahora el patrimonio neto. El patrimonio neto tenemos capital, primas de emisión, aportes irrevocables, reservas, resultados no asignados y resultados diferidos. Hemos tratado ahí de abarcar la mayor cantidad de ítems que se encuentran en el estado de evolución de patrimonio neto. O sea que capital, prima de emisión, aportes irrevocables, reservas, resultados no asignados y resultados diferidos. Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pasa con cada uno de estos elementos. Vamos a ver, dijimos el capital. El capital, dice, se reexpresa desde la fecha de suscripción. Desde la fecha de suscripción. En este ítem ha habido a veces dos posiciones, digamos. Quizás la van a ver también en la 539, lo menciona, que ha habido dos posiciones. Uno, reexpresar desde la suscripción, y otro es reexpresar desde la integración. Y los que fundaron la idea de reexpresar desde la integración surge desde tiempos antiguos o bastante tiempo atrás, donde estaba la resolución técnica 2, que hablaba también de reexpresión, de indexación, de ajuste de los estados contables, y que decía que los saldos pendientes de integración solamente se iban a reexpresar cuando fueran económica y jurídicamente exigibles. ¿Por qué decía esto? ¿Y por qué el tema este de la suscripción o de la integración? ¿Por qué? Porque sucedía que en las empresas familiares, o donde había un vínculo muy estrecho,
se suscribían acciones a los efectos de mejorar la situación patrimonial de la empresa, pero por una causa u otra, o se tardaba muchísimo o nunca se llegaban a aportar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, teniendo esa situación, hizo que surgieran estas dos fechas, ¿no es cierto? O algunos eran partidarios de la suscripción y otros de la integración. Lo que les digo yo, lo de la integración, era porque lo suscribían y tardaban a lo mejor mucho tiempo en integrarlo. Entonces, yo creo que jurídicamente, de acuerdo a la ley de sociedades, digamos, lo correcto es reexpresarlo al capital desde la fecha de suscripción, donde en ese momento el accionista es el que toma, digamos, el compromiso de su aporte a la sociedad. El capital tiene, digamos, una cuestión muy especial. Esa cuestión especial, ¿cuál es? Que siempre va a figurar por el valor nominal y el ajuste va a estar en una cuenta separada. Siempre ustedes van a ver capital, el valor nominal y al lado la cuenta ajuste de capital. ¿Cuál puede ser el motivo que originó esta situación? De carácter jurídico, para que haya una coincidencia entre el contrato social, en donde se menciona el capital de la sociedad, y lo que figura en los estados contables. Por eso la reexpresión se hace por vía separada. Que lo que se hace, se va reexpresando siempre el capital, y la diferencia entre el valor reexpresado y el capital nominal se va cargando a una cuenta ajuste de capital. Al año siguiente se hace lo mismo y todos los años sucesivamente se hace lo mismo. Se reexpresa el capital, ¿no es cierto?, y se lo compara con el capital nominal. Esa cuenta, ajuste de capital, es una cuenta que es la acumulación de diferencias de ajuste de capital, es decir, no tiene una fecha o una anticuación determinada, o sea, no es una fecha determinada por la cual yo puedo usar un coeficiente para ajustar la cuenta ajuste de capital. Es el ajuste que tendría que tener la cuenta capital restado su valor nominal. Por lo tanto, el capital total ajustado de la sociedad es el capital social, ese nominal que les comentaba, más la columna de ajuste de capital. Primas de emisión. Las primas de emisión son un valor por arriba de la par, por arriba del valor nominal de cada acción, y que se reexpresa desde la fecha de suscripción. La prima de emisión, es decir, puede tener varios motivos por los cuales se suscriben acciones con prima de emisión. Una podría ser equiparar, digamos, la tarea, la labor, el sacrificio hecho por los antiguos socios o por los socios fundadores, y esto vendría a ser, esta prima de emisión, una compensación hacia eso, o sino también muchos lo han catalogado a esta cuestión de la prima de emisión como una cuestión de tener un financiamiento, digamos, bastante rápido y mucho más económico que solicitar un financiamiento por otra vía, como puede ser un bancario, ¿no es cierto? Entonces, también se lo toma como una cuestión de financiación. Y si no, también la cuestión que les comentaba de equiparar, digamos, un poco el sacrificio de los antiguos socios de la sociedad. Y se reexpresa desde la fecha de suscripción.
Después tenemos los aportes revocables. Dice, se reexpresa desde la fecha de aporte o desde que se decidió su irrevocabilidad, condición de la RT 17. Esto era lo que yo les comentaba anteriormente en los saldos pendientes de integración. Cabe acá para los aportes revocables, porque pueden ser revocables o pueden ser irrevocables. ¿No es así? Entonces, ¿qué sucedía? Se hacían aportes, se sumaban al patrimonio neto y no se integraban nunca. Entonces, ante esa situación, anormal situación, se mejoraba la situación patrimonial ficticiamente, porque se incrementaba el patrimonio neto, pero, ¿no es cierto?, no se concretaba el hecho de la integración de ese compromiso. Entonces, por eso la resolución técnica 17 dice cuándo un aporte debe ser irrevocable. El aporte debe ser revocable y les voy a comentar más o menos lo que dice la resolución técnica 17 al respecto. Dice que hayan sido integrados, dice que haya un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano administrativo, dice que el aportante tiene que mantener su aporte, que el futuro sea la conversión en acciones, las condiciones de ese cambio por acciones ya hayan sido aprobados por la Asamblea. O sea que fíjense en que se le han puesto unas condiciones bastante rígidas a esta cuestión para que el aporte sea irrevocable, ¿no es cierto? Porque ya hay una cuestión escrita, ya hay un compromiso escrito, ya hay una autorización por parte de los administradores y luego una aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas para que esto ocurra. Entonces, los aportes irrevocables, ¿qué pasaba? Decían de la fecha de integración o desde la fecha de irrevocabilidad. Yo diría desde la fecha de la irrevocabilidad. Eso era para los aportes irrevocables en la 539 para el balance de inicio. Pero yo opino, o la cátedra opina, que digamos que el aporte irrevocable va desde la fecha de que se decide su irrevocabilidad. Vamos a ver ahí qué es lo que dice, ¿no? Se reexpresa, dice, de la fecha de aporte desde que se decidió su irrevocabilidad. Yo no estaría tan de acuerdo de la cuestión de la ver o analizar la irrevocabilidad, digamos, porque la irrevocabilidad, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener un compromiso por ese contrato y ya sabemos que es irrevocable. Y si es irrevocable, porque se cumple lo que dice la resolución técnica 17, la fecha de anticuación del aporte irrevocable es desde que se decidió su irrevocabilidad. Porque si no se hizo todos estos pasos que dice la resolución técnica 17, es un aporte revocable. Y si es un aporte revocable, es un pasivo. Y si es un pasivo expuesto. Por lo tanto, no se tiene que reexpresar. Entonces, esa es la base por la cual nos fundamentamos de que la irrevocabilidad, o sea, cuando se decide la irrevocabilidad, es la fecha que se tiene que tener en cuenta los efectos de anticuar esta partida. Dice, luego tenemos las reservas. Las reservas, dice, se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior. Desde el cierre del ejercicio anterior. Ya vamos a ver la salvedad que hace el 539 en el patrimonio del inicio sobre estas cuestiones. Se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior porque hasta ahí han estado reexpresadas.
Y entonces, desde ese momento se reexpresan las reservas, desde el ejercicio anterior. Luego, ¿qué tenemos de las reservas? Tenemos los resultados no asignados. Los resultados no asignados, ¿desde qué momento se reexpresan? Dice ahí, distribuciones de la Asamblea General Ordinaria. A cuentas que quedan dentro del patrimonio neto, se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior. Reservas, por ejemplo. O sea, las cuentas que ustedes sacan de los resultados no asignados, que son los resultados no asignados ajustados al inicio del ejercicio o al final del ejercicio anterior, cuando le van a sacar algo, tienen que fijarse si ese algo queda dentro del patrimonio o no queda dentro del patrimonio. Dice, se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior las reservas. ¿Por qué? Porque es una operación permutativa. Sale de los resultados no asignados para irse a una reserva. ¿Ya? Entonces, por esa razón, no sale del patrimonio y por esa razón el origen de esa utilidad es el ejercicio anterior. Ahora dice, a las cuentas que salgan del patrimonio neto, dice, se reexpresan desde la fecha de la Asamblea General Ordinaria dividendos en efectivo. O sea que sale del patrimonio neto. Si sale del patrimonio neto, se reexpresa desde la fecha de la Asamblea. ¿Por qué? Por esa relación que yo les comentaba en las clases anteriores, de la relación de un rubro expuesto con un rubro no expuesto, ¿no es cierto? Acá tenemos que ver que cuando la distribución sale del patrimonio, pasa a ser un pasivo, ¿no es cierto? Dividendos en efectivos a pagar. O sea que creamos un pasivo con relación a una expuesta con una no expuesta. Entonces, por eso es que se distribuyen, se reexpresan desde el momento de la asamblea. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿O hay algo que quieren preguntarme? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Díganme sí o no. Sí, profe. Bueno. Entonces, sigamos con el tema. Vamos a ver ahora, entonces, ¿qué pasa con algunas cuestiones de la resolución 539/18? La cuestión de la reexpresión tuvo muchos vaivenes, idas y venidas. La resolución técnica 6, yo como les comenté, es una de las resoluciones técnicas que mayor tiempo tuvo suspendida, no tuvo anulada, sino suspendida su aplicación durante muchísimo tiempo. Inexplicablemente, porque durante muchísimo tiempo tuvimos inflación, se deterioraron los estados contables, se deterioró la información de los estados contables y eso se podría haber solucionado aplicando rápidamente la resolución técnica 6. Solamente se aplicó rápidamente después de la crisis del 2001, en donde el 1 de enero del 2012 comenzó a aplicar. O sea que hubo ahí 4 o 5 días, digamos, en la cual luego se compensa esa reexpresión, en donde se demoró, digamos, por lógica, la aplicación de la resolución técnica para reexpresar porque ya no había más estabilidad, sino que había inestabilidad. Hubo mucho tiempo que hubo inestabilidad y hasta hubo,
digamos así, resistencias gubernamentales por los distintos organismos del gobierno de recibir balances represados, porque ¿qué gobierno le iba a interesar, ¿no es cierto?, admitir que hay inflación y por lo tanto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o la Federación, mejor dicho, aplicar la Resolución Técnica 6 de represión? Eso implicaba reconocer inflación, cosa que durante mucho tiempo no se reconoció. Profesionalmente, ¿qué se argumentaba? Profesionalmente se argumentaba, o uno de los principales argumentos, era que los índices estaban muy mal calculados por el INDEC. Podría ser cierto, o algo de certeza tiene esa idea, pero yo digo, es decir, en un día con neblina, si uno va por la ruta, ¿no es cierto?, es decir, y te da la ruta marcada, creo que uno va con mayor seguridad que si la ruta no está marcada, porque se puede ir a la banquina. Entonces acá, digamos, ocurre algo paradójicamente muy similar. Digamos, por más que los índices no hayan estado bien calculados, es peor que nada. O sea, no represar, aduciendo de que los índices no son representativos. Cuando hay control de precios también ocurre lo mismo, porque ¿qué se hace? Cuando hay control de precios se busca, como ocurre ahora, con precios cuidados o ese tipo de denominaciones, pero lo más importante es lo siguiente, es que cuando hay, digamos, situaciones de inflación importante o acelerada, que se saca a lo mejor de las canastas que se toman a los efectos de calcular la inflación mensual. Se sacan cosas importantes, se saca azúcar, se saca carne, se saca aceite, se saca hierba, es decir, los elementos o los artículos que mayor se consumen, digamos, no se los tiene en cuenta para que no agranden, digamos, el índice inflacionario. Entonces, ¿qué sucedió irremediablemente? Iba a llegar un momento en que, como se dice, iba a explotar, no había ya solución ni alternativas. ¿No es cierto? Mire hasta el extremo que llegamos, que todas las cuestiones cualitativas, o sea, ¿cuáles eran las cuestiones cualitativas? No quedarse con dinero, invertir en acciones o invertir en alguna otra cuestión importante que diera alguna rentabilidad para evitar, digamos, perder tanto con la inflación, irse a la compra de inmuebles, la rápida reclamo o el rápido reclamo salariales, todas esas cuestiones que se fueron puestas en la Resolución Técnica 17, se habían cumplido hace muchísimo tiempo y sin embargo siguieron, digamos, sin aplicar la Resolución Técnica 6. Bueno, cuando ya dijeron, cuando en 3 años de más del 100% de inflación vamos a represar, nuestro país con la alta inflación que tuvo, consiguió, digamos, ese mérito, si le quieren llamar, mérito porque llegó el número, pero un desastre desde el punto de vista económico. O sea que superó el 100%, entonces se debió represar. Todo apurado, todo de un momento para otro, todo con muchas cosas sin poderlas analizar, sin poderlas ver, digamos, con sus detalles, hizo que empezara la profesión con algunas normas, ¿no es cierto?, como la 539, creo que está también otra que ha salido recientemente, la 500, no me acuerdo qué número, 54 creo que, pero vayan, si ustedes las leen y las analizan un poquito, van a ver que son todas cuestiones, tratan sobre todo las cuestiones
de suavizar, digamos, la cuestión de la aplicación de la resolución técnica 6. Es decir, tratan de aliviar la situación de los usuarios, digamos, mejor dicho, de los hacedores de los estados contables, a los efectos de que lo pueden hacer con mayor tranquilidad. Esto trae, por supuesto, aparejado una serie de cuestiones. Cuando uno simplifica cosas que no las hace técnicamente bien y correctas, sigue manteniendo ese margen de error para siempre, digamos. Es decir, si en el balance de inicio, cuando van a empezar, tienen reserva, y si hubieran ajustado el balance en donde se constituyó esa reserva, se daban cuenta que había pérdidas reales, no se hubiera podido constituir la reserva. Pero sin embargo, como eso no se hizo en el momento que debía hacerse, todas esas cuestiones relacionadas con los resultados que no se podían determinar si eran reales o no, se consideraron como que estaban en época normal. El considerarse que estaban como en época normal, ustedes parten de un balance de inicio que tiene algunas cuentas en las cuales no son correctas. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho lo que tendría que haberse hecho, a lo mejor esas cuentas no existían. Yo le saqué, digamos, algunas de las cuestiones que son para comentarles. El capital social se expresa desde la fecha de suscripción, a pesar de lo que yo les dije, que había gente que proponía la fecha de integración, ¿no es cierto? Por esa cuestión de la resolución técnica 2, que decía que se suscribía, se comprometía, pero no se integraba. Entonces, por eso algunos dicen, no, vamos a ajustar desde la fecha de integración, porque si lo hacemos desde la fecha de suscripción, tarda una enormidad en integrarlo, o no se integra. Dice, los aportes irrevocables, condición de la resolución técnica 17. Los aportes irrevocables también ocurría lo mismo. Era o la fecha de integración o la fecha de irrevocabilidad. Ya le expliqué, digamos, cuál sería lo que debería tomarse, ¿no es cierto?, que es la fecha de la irrevocabilidad. Porque mientras no se declare a ese aporte, no se lo declare como un aporte irrevocable, según lo que dice la resolución técnica 17, es un aporte revocable. El ser revocable es una deuda común que tiene la sociedad, un préstamo que es un socio, en cualquier momento lo puede reclamar, hay que devolvérselo, por lo tanto es un pasivo expuesto que no se debe reexpresar. Entonces, si ha cumplido los requisitos de la resolución técnica 17, el aporte es irrevocable, entonces desde ese momento que se decide la irrevocabilidad debe reexpresarse. Capitalización de utilidades, dice, desde la capitalización. Y vamos a tomar esas últimas dos porque casi tienen el mismo trasfondo. Y ganancias reservadas, dice, están en fecha del inicio y el coeficiente es 1. Todo esto es, ¿para qué? Me olvidé de comentarle. Todo esto es para el patrimonio inicial, cuando se comienza a reanudar la reexpresión. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen textualmente la resolución técnica 6, el patrimonio neto al inicio lo saca en forma global, digamos, porque hace el activo ajustado menos el pasivo ajustado, le da el patrimonio neto ajustado. Pero no le da cómo se ajustan cada uno de los elementos del patrimonio neto, que es importante después a los efectos comparativos tener cada uno de los elementos del
del patrimonio neto por separado y también a los efectos de reexpresar las sucesivas modificaciones que ocurren en estos elementos. O sea que recuerden entonces que esto que les estoy diciendo reafirma lo que yo les comentaba en la cuestión de que las resoluciones que se sacan después de la puesta en marcha de la reexpresión de estados contables son a los efectos de, en cierta forma, de facilitar, digamos, la tarea de los profesionales en la cuestión de la reexpresión. Estas son algunas cosas que yo saqué relacionadas con el patrimonio neto, digamos, al inicio, en donde ahí van a tener algunos de estos inconvenientes. Lo otro se sigue reexpresando, o cuando pase el balance de inicio, se sigue reexpresando normalmente, como se hace capital desde el momento de la suscripción, las reservas desde el resultado del ejercicio anterior, etcétera, etcétera. Estas situaciones que yo le pongo acá son algunas de las que yo extraje del patrimonio neto al inicio cuando van a iniciar por primera vez la reexpresión. Cuando van a iniciar por primera vez la reexpresión, les vuelvo a repetir, el patrimonio neto está, digamos, en forma global. Sacan una cifra, sacan nomás. Porque dice activo ajustado menos pasivo ajustado, patrimonio neto ajustado. Activo ajustado 200, pasivo ajustado 100, patrimonio neto 100. Es una cifra, pero no saben cómo está conformado ese patrimonio neto. Entonces, la resolución 539 les dice qué hacer cuando en estas oportunidades, o en esta oportunidad, en el balance de inicio. Entonces yo dije, la capitalización de utilidades desde la capitalización. Eso es también para resguardar un poco, digamos, el capital. Porque la capitalización de utilidades desde la capitalización es un tema complicado, igual que decir las ganancias reservadas, el monto de las ganancias reservadas. Porque la capitalización de utilidades tiene que ser una capitalización como se va a realizar después de haber reexpresado los estados contables, en donde hay un resultado que ya está a moneda de fecha de cierre, que será positivo y negativo y nos permitirá capitalizar o distribuir de acuerdo a su saldo y de acuerdo a su signo. Entonces, digamos, no es fácil el tema cuando se ha dejado tanto tiempo sin reexpresar y decir la capitalización de utilidades. ¿Qué hago con la capitalización de utilidades? ¿Qué tendría que haber hecho? Teóricamente, para que esto sea una capitalización de utilidades y estemos hablando siempre de cifras en moneda homogénea, ¿qué tendría que haberse hecho? Tendría que haberse ajustado o reexpresado el estado contable en el cual se hizo la capitalización, y si se hicieron varias capitalizaciones, reexpresar varios estados contables a los efectos de saber si realmente hubo utilidades que pudieron capitalizarse. Trabajo sumamente laborioso y a lo mejor en algunos casos imposible. Por eso la capitalización de utilidades, dice la 539 para simplificar el tema, es desde la capitalización considerando que era una moneda estable cuando se capitalizó. Simplemente a los efectos de solucionar algún tema complicadísimo de resolver. Las ganancias reservadas, les ocurre lo mismo, dice, están en la fecha de inicio y por eso es el coeficiente 1, les va a salir, digamos, lo que tenían contablemente, cada una de las reservas con ese valor, porque están en la fecha de inicio, dice. Pero ocurre también lo mismo. ¿Qué tendría que haberse hecho para saber si el monto ese que tienen las diversas reservas es correcto? Tendría que haberse hecho igual que lo anterior. O sea,
realizar, digamos, una reexpresión del estado contable, conocer el resultado real de la empresa en ese momento, conocer su signo y conocer su monto, porque puede ser positivo, pero hemos distribuido más allá de eso. Entonces, conocer su signo y conocer su monto para decir que realmente es un valor correcto el que tiene la reserva. Entonces, como eso es una tarea, que le vuelvo a repetir, digamos, bastante laboriosa y casi a veces, en algunos casos, imposible de realizar, es que se parte de ahí con el coeficiente 1. Estas son las cosas que yo les comento, que cuando uno simplifica cuestiones contables, simplifica también información, simplifica veracidad. Esa simplificación tiene algún significado, tiene algún costo. Digamos, no es tan fácil, digo, voy a simplificar a los efectos de trabajar menos. Tiene sus costos en cuanto a la información, ¿no es cierto? Porque si de la capitalización de utilidades esas si hubieran sido 3, supongamos, a lo mejor si hubiéramos reexpresado esos estados contables de esas 3, 2 serían reales y una no, porque cuando se reexpresó hubo pérdida, por lo tanto no se podría capitalizar una pérdida. Entonces ya ahí tenemos un error que está dentro del capital, porque se capitalizaron todas las utilidades como si no hubiera pasado nada, como si la cuestión fuera normal o la moneda fuera una moneda sin pérdida de poder adquisitivo. Entonces, fíjense en eso y fíjense también lo que dice y que está en la reexpresión del patrimonio neto, está en el estado de evolución del patrimonio neto separado los resultados diferidos. Y dice, se incluyen fundamentalmente saldos de revaluación establecidos por las normas contables hasta que puedan ser imputados a resultados o resultado no asignado. Por ejemplo, en el balance de inicio, saldos de reservas de la resolución técnica 48 y saldos de la reserva de la resolución 31. ¿Qué es lo que hace? Se calculan en términos reales o se dejan en cero. Otra cuestión de esto, es decir, recalcular una revaluación, irse al momento de la revaluación, comparar valores en moneda homogénea y luego traerlo al balance de inicio es una labor muy complicada y que después de haberla hecho, capaz que no tengamos la seguridad total de haberlo hecho correctamente. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esta situación? Porque esto podría haber estado bien hecho, estas revaluaciones podrían haber estado bien hecho si se hubieran hecho revaluaciones reales. Si se hubieran hecho revaluaciones reales. Es lo que yo les decía, cuando se hacía una revaluación, nunca se tuvo en cuenta, primero, reexpresar el bien, el valor del bien, luego ver el monto que se quiere revaluar, y si hay una diferencia, esa diferencia es real, y esa diferencia sí va a mandar en forma grosa al patrimonio neto como una ganancia diferida, digamos, real. A pesar de que sí, con otro inconveniente, que si nosotros estamos con una teoría de capital financiero, cualquier valor de activo, cualquier mayor valor de activo tendría que ser resultado, y no mandarlo al patrimonio neto en forma difusa para no distribuirlos, para después pasarlo recién al resultado no asignado, etcétera, etcétera. O sea que si nosotros hoy en día, con la teoría de valores corrientes, decimos que hay un incremento de un activo, es un resultado de tenencia positivo. Si hay una disminución de ese activo, hay un resultado de tenencia negativo. Pero no lo podemos mandar, no es nada resultado diferido,
¿por qué diferido? ¿O se ganó o no se ganó? Pero diferido, ¿por qué mandarlo al estado de resultado? Entonces, como se hizo eso, no se sabe si, digamos, los saldos son reales, y si hubieran comparado monedas de poder adquisitivo real, si se hubiera tomado el valor de origen, se lo hubiera reexpresado, se lo hubiera comparado con el valor revaluado, tendríamos, digamos, bien hecho el trabajo, bien hecha la revaluación y tendríamos bien hecho la contrapartida de resultados diferidos. Y entonces, ¿qué hace la resolución 539? Dice, se recalculan en términos reales, que es lo que yo le dije, todos los inconvenientes que puede causar, o se dejan en cero, cancelándose la cuenta contra el resultado no asignado. En definitiva, ¿qué es lo que se hace? Es un cambio permutativo, digamos. Es decir, el monto del patrimonio neto no va a cambiar. Lo que estaba antes en resultados diferidos pasa a resultado no asignado. O sea, el monto de la cuestión no cambia. Eso también lo dice la resolución 539, lo dice para el balance de inicio, como les puse ahí, de las revaluaciones que están en resultados diferidos. Bueno, chicos, más o menos con eso, si no me olvido, le voy a dar algunas cositas que las puedo haber pasado por alto y que las tenía anotadas. Las ganancias reservadas se los comenté, que las ganancias reservadas es como si hubiera multiplicado el valor contable por el coeficiente 1, quedan con el valor que tienen. Le dije el inconveniente, si se hubieran reexpresado los balances de esos años en donde se constituyó la reserva, a lo mejor los resultados no eran reales. La capitalización de utilidades también se hace desde la capitalización, por supuesto, dejando de lado la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, considerando como si fuera real. Por eso se toma desde la capitalización. El ajuste de capital, que yo le dije que no tiene fecha de origen, el ajuste de capital no lo pueden reexpresar por coeficiente porque es la suma de las diferencias entre la reexpresión y el capital original. Y si el capital tiene fechas anteriores, por la nueva resolución técnica, fechas anteriores al septiembre de 2003, que fue donde se dejó de reexpresar o se interrumpió la reexpresión, van a tener que reexpresar desde ese momento. O sea que desde septiembre del 2003, que fue el último periodo en el cual se hizo la reexpresión. Acuérdense también del tema de los aportes revocables o irrevocables. Acuérdense que el aporte no es solamente decir el aporte y no siguen dándole apellido, digamos. Cuando es revocable es pasivo, ¿no es cierto? Es un pasivo y es un pasivo expuesto, ¿no es cierto? Porque es una deuda que se tiene en moneda de ese poder adquisitivo, es decir, una deuda común que se tiene con un socio que hizo un aporte y que en cualquier momento lo puede pedir. Ahora, cuando el aporte, como consecuencia de todas estas cuestiones raras que ocurrían, que se hacía la suscripción y no se aportaba, ahora el aporte irrevocable, con la condición que tiene que tener por la resolución técnica 17, es un aporte que no podemos evadirnos. O sea, porque ya la primera característica o cualidad que tiene que tener según la resolución técnica 17 es ya que hayan sido integrados. Eso, chicos, es más o menos, digamos, patrimonio neto a grandes rasgos. Pero grandes, porque, digamos, si ustedes se ponen a ver, cuando les toque la realidad, capital no va a tener ninguna otra cuestión que no sea esa que les comenté. Las primas de emisión tampoco. Las primas de emisión, recuerden que son la diferencia entre
el valor que se le pone a cada acción con respecto a su valor nominal, ¿no es cierto? Tampoco tiene ninguna cuestión rara en prima de emisión. El aporte irrevocable sí tiene que prestarle atención, que sea un aporte irrevocable que esté regularizado, digamos, como consecuencia de haber aplicado lo que exige la resolución técnica 17 al respecto. Y en reservas tampoco van a tener mayores inconvenientes. La reserva, una vez que ustedes tienen el resultado no asignado, reexpresado, lo único que hacen es al monto de la reserva, lo reexpresan como queda dentro del patrimonio desde el coeficiente como fecha de origen o anticuación en el ejercicio anterior. Y los resultados que salen, ¿no es cierto?, de los resultados no asignados, es decir, que se van fuera del patrimonio de la empresa, ¿no es cierto?, como resultados en efectivos a pagar, esos van desde la fecha en donde se produce la relación expuesto con no expuesto, entonces es la fecha de la decisión de la asamblea. Y los resultados diferidos es lo que yo le dije, generalmente creo que la opción es complicada de la del recálculo y bueno, y se ha dado esa pequeña libertad o gran libertad, no sé en definitiva porque una cuenta que no modifique el patrimonio neto, de dejarlo en cero, anularlo y dejarlo en cero. Bueno, creo que con eso les he resumido, digamos, la reexpresión del patrimonio neto. ¿Tienen ustedes alguna duda? Profe, ¿desde cuándo se reexpresan los resultados no asignados? Desde el ejercicio anterior. Vos cada vez que vas reexpresando, ¿qué es lo que haces? Reexpresas todo haciendo un asiento en donde vas mandando a una determinada cuenta, RECPAN o resultado financiero y por tenencia. Después, ¿qué haces con las cuentas de resultado? Venta, en donde está esta cuenta también. La anulas, ¿no es cierto? Porque las cuentas de refundición las anulas y lo pasas a resultado no asignado. Entonces, resultado no asignado está reexpresado al cierre de cada ejercicio. Entonces, cuando vos tomás el resultado no asignado de este ejercicio, ¿qué haces? Tenés el contable, tenés las distribuciones menos a reserva legal, menos a esto, menos al otro, y tenés el saldo final en esa columna contable. Reexpresas el saldo inicial que está ajustado al inicio, por eso dice se reexpresa por un año. Las reservas las ajustás desde el año anterior también porque quedan dentro del patrimonio, y los otros distribuciones las ajustás que salen del patrimonio, las ajustás desde la fecha de la asamblea y te queda entonces en esa columna los resultados no asignados ajustados, por lo cual vos tenés que hacer el asiento para que te quede, cargárselo a la cuenta resultado no asignado y que te queden los resultados no asignados ajustados al cierre. En el otro año hace lo mismo y partís de este resultado no asignado, porque este resultado no asignado que te acabo de mencionar fue el que estuvo reexpresado al cierre del ejercicio anterior. ¿Te das cuenta cómo es la cuestión? ¿Lo entendiste? Sí. ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Cómo van con todos los temas? Bueno, si tienen alguna pregunta, háganmela, pero ¿cómo van con todos los temas, con los prácticos, con los teóricos? ¿Cómo la van llevando? ¿Bien, más o menos? ¿Les gusta? ¿Hemos sido claros? ¿Tienen material? ¿Está todo en orden? Profe, una pregunta respecto a soluciones técnicas. Disculpe el cambio de tema que acaba de preguntar.
Yo tengo las resoluciones técnicas, la versión 4.1. Hay mucha diferencia porque sé que está en la versión 4.4. Bueno, escúchame, no te sabría decir. Yo preferiría que tenga la última resolución técnica. No sabría decirte porque ha habido muchos cambios, son un montón de resoluciones técnicas, no me acuerdo yo cuáles son todas las que han cambiado, si han cambiado los artículos. Es decir, no te lo podría decir, te mentiría. Puede ser que me acuerde de alguna de las últimas que ha sido importante, pero nada más que eso. No. Es decir, no es una cuestión tampoco, yo diría que esto es como una ley, digamos, para los contadores. Vos tendrías que trabajar con la última, ¿no es cierto? Es decir, si uno vuelve a preguntar, escúcheme, ¿y esta en qué cambio con la de 3 años atrás? No lo nadie lo va a saber, tendría que saberse de memoria las resoluciones técnicas. Pero te recomiendo eso, buscate la última. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Pregunten, si cualquier cosa que no hayan entendido. Acuérdense que eso de la 539/18 que les puse ahí son las cuestiones más salientes para el patrimonio neto del inicio cuando comienzan a hacer la reexpresión. ¿De acuerdo? Que cuando comienzan a hacer la reexpresión, que yo les dije que sacaban activo ajustado al inicio menos pasivo ajustado al inicio, patrimonio neto ajustado al inicio. Ahí queda una cifra global, pero no está discriminada en cada uno de los elementos que forman el patrimonio neto. Por eso la 539 les dice cada uno de los elementos cómo lo pueden ir sacando, cómo lo pueden ir reexpresando a los efectos de tenerlo determinado o discriminado, mejor dicho, a ese monto total. Y los otros, en forma general, son las cuestiones que hacen después de haber hecho la reexpresión inicial. Todos los otros valores o todas las otras cuestiones que yo le dije están especialmente para eso, digamos. O sea, cómo se reexpresa el capital lo van a expresar de ahí para siempre. Cómo se reexpresa una capitalización desde ese momento para siempre, mientras no haya cambios, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no es tan como capitalización de utilidades desde la capitalización, no. Primero va a haber que reexpresar, ver si hay monto y esa va a ser la fecha de la capitalización. ¿Alguna preguntita, chicos? Pregunten, pregunten. No hay problema. Ahora, si han entendido, me alegro mucho y bueno, y será hasta la próxima clase. ¿Quieren preguntar? Se entendió bien. Bueno, le agradezco, que siga usted bien. Gracias, profe. Chicos, que sigan bien, estudien, lean, que es fácil, en cualquier momento se ponen a leerlo y les va a resultar fácil y a lo mejor agradable antes de agarrar un apunte o un libro, ¿no es cierto? Tenerlo de esta forma me parece que les va a ser agradable, les va a ser útil y con la comodidad de hacerlo en cualquier momento o a cualquier hora. Es decir, a las 12 si se levantan a las 12, a las 7 si se levantan a las 7. Es decir, yo creo que hay una comodidad bastante importante en ese aspecto. Quizás tenga dolencias o falencias, mejor dicho, en otros aspectos, pero
en cuanto a la comodidad de ir leyendo, digamos, las distintas clases, me parece muy importante para ustedes. Chicos, nos vemos en la próxima. Que sigan bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.